Buenas noches, profesor. A continuación le presento mi trabajo de contabilidad de recursos 1 y contabilidad general. Bueno, empiezo con la portada, que son las NIFIC. Son los organismos que emiten los estándares de información financiera que se aplicarán a partir de 2015 en Colombia. ¿Qué es un NIC? Son las normas internacionales de contabilidad vigentes, que son la NIC 1, presentación de estado financiero, NIC 2, existencias, NIC 7, estado de flujos de efectivo, NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, NIC 10, hechos posteriores a la fecha del balance, NIC 11, contrato de construcción, NIC 12, impuestos sobre las ganancias, NIC 14, información financiera, NIC 16, inmovilizado material, NIC 17, arrendamientos, NIC 18, ingresos ordinarios, NIC 19, retribuciones a los empleados, NIC 20, contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas, NIC 21, efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, NIC 23, costes por intereses, NIC 24, información a revelar sobre partes vinculadas. NIC 25, contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro, NIC 27, estados financieros consolidados y separados, NIC 28, inversiones en entidades asociadas, NIC 29, información financiera en economías hiperinflacionarias, NIC 30, información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares, NIC 31, participaciones en negocios, NIC 32, instrumentos financieros, presentación, NIC 33, ganancias por acción, NIC 34, información financiera intermedia, NIC 36, deterioro del valor de los activos, NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes, NIC 38, activos intangibles, NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y valoración, NIC 40, inversiones inmobiliarias, NIC 41, agricultura. Ahora los NIF, N, I y F son las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son las vigentes? La 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La 2, pagos basados en acciones. La 3, combinaciones de negocios. La 4, contrato de seguro. La 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. Exploración y evaluación de activos minerales. La 7, instrumentos financieros, información a revelar. Eso es lo que tiene que ver con las NIC y NANFICs vigentes. Bueno, ahora ahí aparece, tengo como un mapa conceptual como para que se vea organizado y reagrupado las NIC. Bueno, la B. Dichos estándares son tan importantes para los países del mundo desarrollado que están promoviendo su uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo. Las NIF, aunque están al orden del día, no son un tema nuevo, pues data desde el año 1975, cuando fue emitido el primer estándar internacional, estados financieros, normas internacionales de contabilidad. Actualmente su nomenclatura ha cambiado y se denominan generalmente International Financial Reporting Standard, normas internacionales de información financiera, traducción. Desde el año 1973 hasta el año 2000 fueron emitidas por el International Accounting Standards Committee, IASC. A partir del 2001, el IASC se transformó en el International Accounting Standard Board, IASB, quien se encarga de realizar las revisiones posteriores de los estándares ya emitidos por el anterior organismo e inicia la elaboración de nuevos estándares que pueden sustituir los ya emitidos o abordan nuevas temáticas. En la actualidad, los estándares son elaborados, aprobados y publicados por el International Accounting Standard Board, IASB,
que es un organismo técnico emisor de normas contables globales que tiene su sede en Londres, Inglaterra. Como puede observarse en el estándar pleno IFRS Full, algunos se enumeran como NICS, IAS y otros como NIF y IFRS, lo cual quiere decir que cuando se habla genéricamente las NI, IF, IFRS incluyen ambas nomenclaturas, y cuando se habla de manera individual de algún estándar específico se debe utilizar tanto NIC, IAS como NIF, IF, IFRS. El Consejo IASB es independiente de la Fundación IFRS. Por su parte, la Fundación IFRS depende de un consejo de seguimiento compuesto por autoridades de los distintos mercados de capitales, quien nombra y controla los fiduciarios que componen la Fundación IFRS. Los fiduciarios de la Fundación IFRS supervisan, revisan la eficacia, designan y financian a 3 organismos. Primero, el International Accounting Standard Board, IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, quien emite los estándares NIIF y NIIF para las pymes. Interpretation Financial Reporting Standard Committee, IFRIC, Comité de Interpretaciones de la NIF y de la CINIF, quien evalúa si en determinados casos o situaciones específicas no complementadas en la NIF plenas debe pronunciarme mediante la interpretación. IFRS Advisory, Consejo Asesor de la NIF, quien proporciona asesoramiento estratégico sobre la NIF. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación IFRS? Desarrollar un conjunto único de normas de formación financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, basado en principios claramente articulados. ¿Cómo lo hace? Un consejo emisor de normas independiente, supervisado por un conjunto de fiduciarios de procedencia geográfica y profesional diversa, con obligación pública de rendir cuentas a un consejo de seguimiento de autoridades de mercado y capitales públicos, apoyados por un consejo asesor de la NIF externo y un comité de interpretaciones de la NIF para ofrecer guías cuando existan divergencias en la aplicación práctica. Bueno, sigamos con el siguiente punto, que es la C. Este proceso tiene el ánimo de generar un mejor acople de las grandes compañías multinacionales a los países emergentes y pobres, y con ello generar más confianza entre las inversionistas para la generación de más y mejores empleos en la población vulnerable y pobre de cada país. El marco actual de la globalización caracteriza por los tratados de libre comercio, la apertura total de las fronteras y el acceso a los mercados internacionales de capitales. Es fundamental la estandarización del lenguaje contable para la elaboración de estados financieros que favorece la transparencia corporativa. En consecuencia, un compromiso estratégico de la comunidad empresarial es hablar el mismo idioma financiero, de ahí la relevancia de la adopción de las normas internacionales de información financiera NIF, NIIF, pues en más de 100 países de la Unión Europea, América y Asia los han aplicado. Con el decreto 2784 que reglamenta la ley 1314, se establece el régimen normativo para los preparadores de información financiera. A partir de este año, Colombia inicia el proceso de adopción de las NIIF, reto importante que tienen que asumir todos los actores involucrados. Esto significa que el país debe comenzar la preparación, implementación y adopción de estos estándares internacionales, que le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de los costos financieros y presentar información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. Si bien el año de adopción plena de los NIIF es el 2015,
Las empresas se hacen parte del Grupo 1, emisores de valores, entidades de interés público, compañías que tengan una planta de personal mayor a 200 trabajadores o que posean activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto, que deben comunicar a los organismos de vigilancia y control del plan de implementación aprobado previamente por la Junta Directiva u órgano equivalente. El plazo para presentar este plan vence mañana 28 de febrero, motivo por el cual es indispensable alertar a las organizaciones para que evalúen de acuerdo con el decreto si tienen las características y cumplen con los requisitos establecidos de las entidades que integran el Grupo 1. La adopción de las NI y F en Colombia es una señal de evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. Bueno, en la D, el fenómeno de la globalización ha hecho que en Colombia se esté llevando a cabo un proceso de convergencia de las NIC, NI y F para que la información financiera goce de altos estándares de calidad, sea comprensible, útil a las necesidades de los usuarios, comparable y uniforme en los distintos países en que se aplica. En Colombia, indiscutiblemente la adopción de las normas internacionales de contabilidad comenzó ya unos años, por ende la necesidad más urgente quedaría plasmada en el cuestionamiento de qué es la que más conviene en un escenario en el que existen discrepancias entre dos elementos: las normas internas que rigen en Colombia y las NI y F. Esto con el fin de que la armonización entre estas normas se haga de forma adecuada sin perjudicar a los usuarios de la información contable, internos o externos, y a los mismos contables quienes requieren de la homogeneización o de conocer a fondo la aplicación de las NI y F para desenvolverse apropiadamente en un ambiente de economías globalizadas. A diferencia de países como los europeos, Colombia ha tenido un proceso muy lento de actualización de la normatividad contable. Especialmente el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esta armonización de las normas internas con las NI y F, retrasando la incorporación de Colombia a diversos convenios o tratados internacionales que exigen cada día la preparación de estados financieros más rigurosos, consistentes, con indicadores de alta calidad y transparencia que implican revalorar los conceptos hasta ahora utilizados del mantenimiento de capital y reconocimiento de los ingresos por el término genérico de. También se requieren cambios en las bases de medición, pasando de costo histórico a valor razonable, como lo indica José Joaquín Daza en su artículo Las Adversas. Vamos a seguir con la intervención económica. La intervención económica que pretendía, entre otras cosas, adoptar en Colombia a comienzos del 2006 los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría, y lo presentó a la opinión pública para su discusión. Dicho proyecto tuvo miles de refutaciones en el año 2004 y todas ellas apuntaban a lo mismo: establecer si lo mejor para Colombia era adoptar las NIC, NIIF o adaptarlas a los atributos propios de la información financiera y de la economía del país. A causa de esto, el gobierno decidió suspender la intención que tenía de presentar un borrador decisivo al Congreso sobre este proyecto, pero su plazo quedó supeditado a la vigencia de la Ley 550 de 1999. Bueno, en la E, el marco conceptual de las NIC, NIF presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Iniciando el tema de los NIF, es importante observar el marco conceptual para la información financiera, por ello es importante observar lo que constituye. Primero vamos a saber qué es un marco conceptual.
Define en términos generales un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de